a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. En este informe especial vamos a ahondar en el mundo de los eSports, competencias de videojuegos a nivel deportivo y profesional. Los eSports en Argentina han experimentado un notable crecimiento en los últimos años y ya conforman gran parte del entretenimiento digital. Figuras muy importantes, como lo es Lionel Messi, se adentraron al mundo de los deportes virtuales y ya han alcanzado altos niveles de profesionalización. En Argentina los juegos que están más profesionalizados son Counter-Strike, que es justo lo que tenemos acá atrás, Valorant y League of Legends. Son los tres juegos que tienen una escena y una industria más grande alrededor de ellos a comparación de algunos de los otros que puede también haber con cierto deje de profesionalidad, pero que no llegan a tener la estructura que tienen estos tres. Valorant y Counter-Strike básicamente son dos juegos de disparos en primera persona, 5 contra 5, donde hay un objetivo que es colocar un dispositivo, una bomba en un espacio. El atacante hace eso, el defensor básicamente lo evita. Vos tenés equipos grandes y equipos que no tienen tanta infraestructura. Grandes en Argentina habrá 4 o 5 hoy que están parados fuertes. Hay algunos históricos, como puede ser el caso de Isurus, que tiene más de 10 años en la competencia. Está el caso de Leviatán, que surgió hace poco y hoy en día es muy importante. Está el caso de 9Z, que hace poco hizo una alianza con Globant, que le puso el nombre de 9Z Globant, que principalmente compite en Counter-Strike. Y después tenés a Crew, que obviamente es el que más llama la atención, porque es el equipo que fundó Sergio Agüero allá por 2020, quiero decir 2021. Al igual que en el deporte tradicional, hay varias competiciones locales, regionales e internacionales. Argentina se considera un actor relevante a nivel regional. Counter-Strike lo que tiene son majors, que es, digamos, mundiales, y es lo más importante que querés ganar. El premio, al igual que en otros juegos, es un monto X que se divide por el equipo. League of Legends cuenta con una liga en la que se compite durante un tiempo determinado. El ganador juega por el ascenso a la Liga Latinoamérica, que vendría a ser la Libertadores o la liga de más alto nivel de la región. Nosotros, por ejemplo, con el proyecto de Valorant, que es nuestro equipo más importante hoy en día, ellos compiten a nivel internacional, están en una liga de Estados Unidos que es presencial. Argentina principalmente creció mucho más que el resto de la región y es por eso también que somos pioneros o referentes en materia de eSports. En la mayoría de los juegos, todo lo que es Latinoamérica, los principales jugadores son argentinos, no en todos, pero sí en la mayoría. A nivel Latinoamérica, detrás de Brasil, que obviamente, Brasil en cuanto a eSports se lo considera una región totalmente aparte, en parte por su población, porque tiene una infraestructura mucho más grande, porque vienen compitiendo hace más tiempo con mejores resultados. Argentina ahí está parado bastante bien en lo que es Latinoamérica. Con México compite en ser el mejor. Se nota que Sudamérica está un escalón más abajo de las potencias de Estados Unidos y de Europa, más que nada porque en esos países ya hace mucho más años que se viene desarrollando los eSports que acá. Grandes figuras del deporte tradicional, como lo son Sergio Kun Agüero y Lionel Messi, han visto el potencial que tiene este sector y han decidido ingresar al mundo de los eSports. En Argentina tuvimos a Fabricio Berto, jugador de la NBA, campeón olímpico con Argentina, hoy en día comentarista de ESPN, que hizo una incursión con un equipo que después cerró. Stone es el equipo del Peque Schwarzman, que hace poco anunció su retiro. Cada vez que vos tenés una persona que tiene mucha llegada a los medios, a su propio público, te termina atrayendo nueva gente. Además que te trae legitimidad, porque lo que sucedía con los videojuegos históricamente es que antes se pensaba que solamente los niños jugaban y ahora de golpe ven que no juegan solamente los niños, también juegan la gente famosa, juega la gente adulta, y mostrar a dos figuras tan respetadas como Messi y el Kun, eso definitivamente te da la legitimidad de decir, che, esto no es una pavada, es algo serio que viene. Yo creo que hemos crecido muchísimo respecto a ese proceso, que en ese proceso también intervienen no solamente los jugadores, sino los clubes, intervienen las marcas,
porque también cuando empieza a haber más apoyo, empieza a haber más presupuesto, eso quiere decir que empieza a haber contratos profesionales, que haya contratos profesionales quiere decir que haya jugadores y coach y managers que se dediquen solamente a la actividad deportiva, y eso obviamente hace que el proceso empiece a crecer y el nivel sea mayor. Hubo varios actores o varios deportistas de alto rendimiento que se metieron. La realidad es que la gran mayoría fueron mal asesorados, entonces eso significa que tarde o temprano se terminan yendo, pero cuando están bien asesorados pasa lo que pasa con Crew, que hoy en día Crew compite al nivel más alto en Valorant, anunció un equipo de Counter-Strike, tiene un equipo de Valorant femenino. La pandemia impulsó enormemente el crecimiento de los esports. Sin embargo, ahora se evidencia un retroceso en las inversiones que implica nuevos desafíos. Recién en 2020 fue cuando algunos empezaron a poder realmente generar poder vivir, digamos, poder generar ingresos y vivir. La inversión fue tan alta y bueno, los números también crecieron mucho, empujados por la pandemia, que no habían actividades. El tema es que después de a poco la pandemia se fue desvaneciendo, se empezaron a abrir oportunidades de eventos más tradicionales. Entonces la gente dejó de tener como único entretenimiento el eSport y empezó a poder volver a, no sé, ir al teatro, ir al cine, ir al parque, ir a un bar, que antes no podía. Entonces bajaron los números de audiencia. Y con la vuelta de la presencialidad, con la vuelta de eventos, con la vuelta del deporte tradicional también, medio que las marcas redujeron ese presupuesto y significa que el pedazo de la torta que le corresponde a los esports es más chico y todas las operaciones se habían acostumbrado a trabajar con más plata. Entonces por eso en muchos equipos se recorta personal, muchos equipos que quizás son históricos terminan cerrando las puertas porque no son sustentables. De no solamente ser 5 jugadores en un equipo, si es un equipo como el Counter o Valorant, y tener justamente más recursos como puede ser entrenadores, analistas, psicólogos deportivos, tener un contrato profesional y un salario justamente para que te puedas dedicar al 100%. Es un proceso que puede durar un par de años más, donde la inversión va a acomodarse, donde los salarios se van a acomodar, porque hoy en día tenés jugadores cobrando 6 cifras, 7 cifras, que son una locura. Y va a ir tomando forma un punto que termine siendo sustentable. A pesar de esta reacomodación, se ve que el futuro de los esports avanza hacia una mayor profesionalización y desarrollo del sector. Para mí el crecimiento va a estar día a día, obviamente no es un proceso que va a tardar de un día para el otro, sino es, como dijimos, varios años. Digamos que el objetivo último que tenemos para poder llevarlo a cosas concretas es meter a los esports dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces arrancamos en la base, que es acá en Argentina, que es por ejemplo con los Juegos Provinciales. Los Juegos Bonaerenses, los Juegos Porteños, por ejemplo, que son eventos deportivos que existen hace muchos años, de muchos deportes, de fútbol, handball, hockey, de muchos deportes, y lo que hacemos es meter al eSport como un deporte más y que sea tratado como un deporte más. Somos un club que apunta básicamente a logros internacionales, o sea, nuestro objetivo en cierto punto está puesto ahí. Queremos entrar a disciplinas, desarrollar equipos, desarrollar talento y después tener un top mundial. Hay 4 o 5 grandes en Argentina que son los que más convocan, más generan, más inversión y más infraestructura tienen. Y después tenés equipos que están en surgimiento, equipos que están apostando a crecer, equipos que quieren llegar a ser. Pero la realidad es que el poderío económico que tiene un Crew, un Leviatán, un 9Z, es algo que a la gran mayoría de los equipos les falta. Una vez que la generación que cuando nosotros arrancamos eran los menores de 20, 25 años, sean las personas de 40, 50 años, ya va a ser esa nueva tendencia en la comunicación y el entretenimiento y el consumo de contenido que hoy en día todavía no es tan masivo como lo era antes. Entonces, hoy los números de los esports, si bien son muy altos, todavía no se pueden comparar con el fútbol o algunos otros tipos de entretenimiento, pero es cuestión de tiempo hasta que las generaciones, digamos, nuevas
sean las adultas, sean el público consumidor y cambien toda esa tendencia y esto solamente puede crecer. En definitiva, nuestro país se ha posicionado como un actor relevante en el mundo de los eSports. Las victorias internacionales de equipos como Crew, el patrocinio de Messi y el Kun Agüero y la institucionalización llevada a cabo por DEVA son prueba de ello. Y, aunque el panorama no está exento de desafíos y obstáculos, muchos consideran que este sector se seguirá desarrollando en los próximos años. ¿Cómo te ves en la UCA? Estudia en una universidad con 4 sedes, 34 laboratorios, 6 bibliotecas, más de 70 carreras de grado, más de 600 posgrados, más de 17.000 estudiantes, más de 93.000 graduados. UCA, primera universidad privada del país según el QS World University Rankings 2024. Abierta la inscripción. Juan Martín López Fidanza, coordinador del Instituto de Investigaciones de las Facultades Sociales de la UCA, reflexionó sobre la importancia de la ciencia en nuestro país. Juan Martín, gracias por acercarte a la biblioteca de la UCA. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, a ver, ¿qué te parece si, como pregunta así, tipo disparador, reflexionamos sobre por qué es importante que un país investigue en ciencia y tecnología? Bien, es un tema que tiene actualidad, que está muy en el temario público y que lamentablemente hay motivos por los cuales hablar de la investigación en Argentina y particularmente en nuestro sistema científico liderado por el CONICET. Por ejemplo, hace pocos días se dio a conocer los resultados de un ranking, uno de los más conocidos, los más se utilizan en este ámbito, que es el de Simago, en el cual CONICET figuró como el organismo con mayor impacto en ciencia y tecnología de Latinoamérica y en el número 20 de todo el mundo, incluso por encima de, por ejemplo, la NASA. No se ha hablado del sistema científico argentino por motivos como estos, que bien valdría, sino principalmente a partir de discusiones de coyuntura política, ¿sí? A partir de, por un lado, ciertas ataques, interpretaciones negativas de la producción y del rol del sistema científico actual, muy identificado con un sector político teóricamente, esto de graficado en el CONICET afuera, o apropiaciones del anterior gobierno, que se consideraban un gobierno de científicos y consideraban como que, entonces como que el sistema científico quedó como de un bando, por decirlo así, en la discusión política, y en realidad uno tendría que tener una mirada de más largo plazo y considerar, número uno, que la inversión en ciencia y tecnología ha sido una de las quizá pocas políticas públicas que han trascendido los gobiernos de distinto signo político, ¿sí? Es una medida que hemos sostenido en el tiempo y que sería una pérdida, porque a fin de cuentas tomar decisiones que deterioren el sistema supone una desinversión de lo ya invertido, ¿sí? Es una pérdida de dinero, una pérdida de estructura, porque muchos investigadores formados, valiosos,
que acá no están tan bien remunerados. Los investigadores podrían estar ganando 30.000, 20.000, 10.000 dólares afuera, acá se les paga 1.000. Y sin embargo prefieren hacer ciencia en Argentina. ¿Por qué te parece que ocurre eso? Porque hay como mucho trabajo científico en Argentina, es muy reconocido y a veces llega la oportunidad de irse afuera y se quedan acá. Bien, yo creo que tiene que ver quizá con cierta idiosincrasia local, ¿sí? El estilo argentino, mucho de italiano, algo de español y que somos familiares y que el terruño y que hay un deseo de permanecer. Ahí hay yo creo que una cuestión de idiosincrasia cultural, aún en contra de intereses económicos personales que uno podría pretender desarrollarse y generar cierto desarrollo económico y personal en otras localidades, y sin embargo hay una apuesta por lo local. También tiene que ver con una alta identificación con nuestro sistema. La Universidad Argentina, muy fuertemente marcada por la universidad pública, y también la capacitación de mayor parte de los científicos fue por una inversión de nuestra propia sociedad a través del Estado. Con lo cual eso yo creo que también tiene que haber un agradecimiento y un deseo de fomentar un retorno sobre aquellas estructuras que le permitieron desarrollarse. ¿Por qué a pesar entonces de este contexto, según tu opinión, ¿no? El CONICET es tan valorado, más allá de estos últimos resultados, porque en la historia es un instituto muy valorado, que tiene muchos referentes, y a pesar de este panorama que vos mencionás, sigue siempre estando en los primeros niveles, en los primeros estándares? Buena pregunta, el milagro argentino. Tenemos realmente un sistema muy competitivo, un sistema donde realmente no... La vapuleada palabra meritocracia, el problema que no supone que todos partimos del mismo lado y en realidad partimos de distintos puntos. Hay un sistema donde realmente premia a aquellos que traen más capacidades, ¿sí? Con algunas matizaciones, como por ejemplo puede ser por una cuestión de compensación de las mujeres que dedicaron tiempo a la maternidad y entonces se le computa, por ejemplo, un par de años o un plus, por haber sido madre. Sacando estas pequeñas compensaciones, en líneas generales, quien más produjo, quien tiene mejor perfil es quien es seleccionado, quien avanza. Ergo, realmente un sistema competitivo que hace que realmente los mejores sean los que terminen estando en el sistema, a cargo de los proyectos, con lo cual una buena selección de recursos humanos fomenta a una mayor productividad. Después tiene que haber incentivos, hay cosas para mejorar posiblemente, hay muchas discusiones, por ejemplo el tema de asignación de recursos. Los recursos son escasos, ¿sí? Entonces, siempre que hay recursos escasos hay que priorizar, tratar de que haya paridad entre las ciencias, porque en general se tiende a tener más impacto, sobre todo aquellas vinculadas a la tecnología, y acá habría que hablar de ciencia aplicada y ciencia básica. La realidad lo que desarrolla genera impacto en el corto plazo de la ciencia aplicada, pero en realidad lo que sustenta la aplicación es el desarrollo de ciencia básica, es decir, ciencia que no sabemos para qué se va a usar, que la aplicamos la desarrollamos para conocer más, pero que termina impactando en algún momento. Entonces, como países con menor grado de desarrollo, tenemos que tratar ciertamente de priorizar ciencia aplicada, ¿sí? Pero sin pretender generar ciencia básica, porque en el fondo es lo que termina desarrollando un sistema científico. En una situación de emergencia, de urgencia, gente que hacía ciencia básica se puso a hacer ciencia aplicada, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en ámbitos biológicos pudimos desarrollar vacunas propias. Muy rápido, además. Rápido, claro. Rapidísimo en términos de lo que es la producción de una vacuna. En términos de materiales, estuvo el desarrollo del llamado barbijo del CONICET, que básicamente eran nanopartículas que permitían que, aplicadas a una tela, poder filtrar el virus. En ámbito de ciencias sociales, modos de gestión y de asignación de recursos para los sectores que más necesitaron. En el ámbito de ciencias matemáticas, el trabajo de los estadísticos para poder apoyar con sus modelos estadísticos decisiones informadas para la política gubernamental. Como distintos científicos dedicaban a ciencia básica,
se pusieron al servicio justamente del momento, y eso es porque teníamos una capacidad instalada importante. Eso quiere decir, tenemos un sistema robusto, mucho más robusto que gran parte de la región, a pesar de que se recomienda un nivel de inversión en ciencia y tecnología más o menos de 1,6% del PBI. ¿Sí? Nosotros estamos en 0,5%. Brasil lidera la región con 1,16%. Nosotros estamos segundos junto con muy cerquita está Uruguay. En general, el nivel de inversión acá es muy bajo. ¿Sí? Por nivel de habitante estamos bastante mejor, pero a nivel general respecto del PBI, siendo que los consejos para un país que quiere desarrollarse sea uno de 1,6, como decía, lejos de, por ejemplo, los países que más invierten, como puede ser Israel, que invierte 5 puntos de su PBI. Ergo, tenemos, pero realmente falta todavía seguir aplicando. ¿Cómo entonces se le explica a la población o a los funcionarios, más allá de este ejemplo bien concreto que diste de la pandemia, que la verdad que encadenó todas las ciencias aplicadas a algo puntual, ¿no? ¿Cómo explicarías o cómo convencemos a una clase política de, che, pará, es muy importante entonces aplicar en ciencia y tecnología, tenemos que levantar ese porcentaje de PBI? Bien. Es difícil discutir cuando de otro lado quizás no quieren escuchar. Es un tema y hay como un convencimiento casi ideológico que llama que hay cosas que no sirven y se toman ciertos títulos provocadores para ejemplificar cómo hay proyectos que no sirven para nada. Que en realidad los ataques más bien son sobre ciencias sociales. Sobre ciencias sociales hay títulos que ponía Milei en sus artículos que podrían ser usados para atacar la producción académica de Milei, que nadie ha hecho. Pero en líneas generales, como se llama, se trata de llamar la atención con un título que busque leer el texto, el famoso el tema de la orientación sexual de Batman, pero que en realidad lo que buscaba básicamente era llamar la atención. Después el texto no necesariamente iba sobre eso. Entonces hay un ataque principalmente a las ciencias sociales, como menos útiles ya también de por sí, porque en realidad lo que más interesa son las ciencias duras y principalmente las ciencias aplicadas, porque son las que generan impacto más rápido sobre el PBI. Entonces no es tan fácil si no tenemos interlocutor. Lo primero es, a mi juicio, esto lo pueden disentir y otros científicos, muchos científicos van a pensar distinto, es despolitizar, porque en la medida que se queda como tema de coyuntura política, cae en una brecha que es innecesaria. Entonces, lo primero es mostrar la utilidad de lo que se hace. Este fin de semana hubo un festival de ciencia en todo el país donde investigadores de CONICET justamente salían a mostrar lo que hacían y cómo eso tenía vínculo con la sociedad. Me parece un excelente camino. Dar más notas, mostrar más los resultados y mostrar cómo realmente son útiles, valga la redundancia. Por otro lado, en realidad no debería ser tan necesario decir algo, pues es una recomendación de UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL. Los organismos internacionales fomentan esta inversión. De hecho, nosotros como Argentina, como país, como política de Estado, estaba la ley para cumplir que para alcanzar en 2032 el 1% de inversión en ciencia y tecnología. Ahora claramente estamos en una coyuntura totalmente distinta. La idea es que pareciera que se va a disminuir este 0,5, no sabemos, hay que ver cómo deriva. Pues también es difícil saber porque en el discurso pareciera haber ataques, pero en la práctica más que ataques hay inmovilidad, entonces no se sabe hacia dónde está yendo la cuestión y hay mucha incertidumbre en el sector y eso genera un desaliento muy fuerte en, como digo, recursos humanos altamente capacitados, que los mejores se vayan y nos queden los no mejores que ya pueden estar dentro del sistema y que se acusa que el sistema no es productivo. El sistema es reproductivo, pero el problema es que si se deteriora, la gente mejor capacitada va a encontrar, la denominada fuga de cerebro, va a encontrar lugares para desarrollarse y lo que es peor, por una cuestión comparativa, posiblemente ni siquiera se vayan a Estados Unidos o Europa pensando, muy posiblemente sean captados por otros países de Latinoamérica que van a buscar
una oportunidad de poder nutrirse de especialistas ya formados, que otro país ya puso la plata para formarlos y que están disponibles a un costo relativamente bajo para lo que es la inversión en ciencia y tecnología. Claro, se formó en Argentina, en un lugar muy prestigioso, hizo toda la carrera, pero bueno, como no está el recurso para poder vivir de esos reconocimientos, como decís vos, se va a Chile, a Uruguay o a Brasil y produce afuera lo que estaría bueno que se produzca acá. Exacto. Juan, fuiste muy claro con tus conceptos, te agradecemos mucho la visita en Punto Convergente TV. Gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo programa de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.